Prefiero que nos lo cuente esto mismo Israel Rivas, que es uno de los padres de este movimiento, de Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer. Israel, gracias por estar aquí en República H. Alejandro, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto, como siempre. Es un placer platicar contigo y con el auditorio. Tus órdenes. Igualmente, Israel. Nosotros estábamos esperando, te lo confieso, en la redacción de este programa, para dejar pasar unos días antes de abordar el tema. Pero ya estábamos a punto de hacerlo cuando llega el comunicado esta tarde de parte de ustedes, anunciando que, ¿nos quieres decir? Claro, vamos a ir a la mañanera a solicitar de manera formal, haciendo uso del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución, para que el gobierno federal muestre y transparente los convenios y los contratos por medio de los cuales dice que ha adquirido los medicamentos, dice que ha adquirido, dice a través de un pago, de una lista de Excel, pero la realidad dista mucho de lo que esta famosa frase enunció el secretario de Salud de misión cumplida, presidente, porque los medicamentos, en el mejor de los casos, están llegando a cuentagotas a los hospitales, en el peor de los casos, no han llegado. Y es que te quiero decir, Alejandro, que es muy diferente decir, ya compramos los medicamentos, y este gobierno vuelve a mentir. Seguramente sí ya compraron los medicamentos. Lo que no han hecho es que los medicamentos han llegado a nuestro país. Si tú recordarás, Alejandro, cuando se dio la crisis del metrotexato en el 2019, el gobierno federal anunció con bombo y con platillo que ya habían comprado los medicamentos y que ya venía el avión de Francia, y cuando llegó a México se tomaron fotografías, sacaron un comunicado. El año pasado, te recordarás tú, cuando compraron los medicamentos a esta farmacéutica argentina, que después supuestamente los robaron, que no hicieron hasta un comunicado diciendo, ahí vienen los medicamentos, ya despegó el avión de Buenos Aires, ahí viene en camino, ya aterrizó, ya llegaron, y le tomaron fotos. Ahora no han sacado absolutamente nada de los medicamentos. ¿Por qué, Alejandro? No los tienen. No tienen esos medicamentos físicamente. Es como si yo te dijera, yo quiero 100,000 bancos de madera para mañana, te los pago, pero lógicamente pues te los pago, pero no quiere decir que me los vayas a entregar mañana, porque no tienes esa capacidad de fabricación. Los medicamentos pediatro-oncológicos y todos los oncológicos se mandan a hacer por su delicadeza. El gobierno federal jamás ha explicado cómo son de delicado el tiempo de vida de un medicamento. Por eso vamos a exigirle que al gobierno federal transparente esos convenios con las farmacéuticas, porque queremos ver el fondo del asunto, cómo está, si va a haber un abasto permanente de estos medicamentos, o va a ser este cuento de nunca acabar, medicamentos para 4, 5, 6 meses, y otra vez en enero, febrero del próximo año, vamos a estar viviendo otra crisis de desabasto, porque el gobierno federal tristemente no hizo su chamba en tiempo y forma. Es que, en Israel, este escrito, déjame decir algo. Es decir, comprar los medicamentos, y particularmente medicamentos contra el cáncer, no es como llegar a la verdulería y decir, deme 1 kilo de calabazas. Hay que ordenarlos, y las farmacéuticas no es que los tengan en stock listos a ver quién se los llega a comprar. Los tienen que fabricar, y eso lleva un tiempo. Y muchos de ellos requieren de condiciones específicas de temperaturas, cuidados, cadenas de custodia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se lleva tiempo. Entonces, puede ser que el gobierno ya los compró, pero eso no significa que ya los tengan, porque incluso el secretario de Salud, Alcocer, la semana pasada dijo, hasta mostró un mapa de dónde estaban los almacenes donde se encuentran los medicamentos, Israel. se nos hace muy extraño que tengan los almacenes donde supuestamente están los medicamentos, pues algo está pasando con su proceso de distribución entonces. Y a mí también se me hace muy extraño que ni siquiera hayan mostrado estos medicamentos, le enseñaron nada más el mapa. Es costumbre del gobierno federal mentir en este asunto reiteradamente. No es la primera vez que nos miente, no es la primera vez que utiliza el diálogo con distintos grupos de padres como una medida disuasiva de la protesta y de la resistencia civil pacífica para exigir este derecho, pero también para disuadir de los
posibles, de las posibles acciones jurídicas que podamos emprender. Nosotros queremos que el gobierno federal muestre estos convenios y estos contratos para que de esta manera se transparente y sepamos si hay realmente un plan serio de adquisición. Serio me refiero, Alejandro, permanente, un plan permanente, no de 4 meses, no de 5 meses, permanente, permanente, es decir, de aquí a N número de tiempo indeterminado. Gobiernen eso, no gobiernen. Tiene que haber un plan estratégico en la adquisición de medicamentos. No puede ser que el barco de la adquisición de los pediatro-oncológicos esté a la deriva, al ahí se va. No puede ser posible. Y que no me digan que no son culpables, porque en 3 años no han podido resolver el problema, ¿no? Nosotros los ciudadanos les pagamos a los gobiernos para resolver los problemas, no para estar culpando personas. Y con todo respeto para el presidente, mira, Alejandro, a mí en la casa me enseñaron mis papás que echarle la culpa a otros es un asunto de tontos, es un asunto de incapaces. Nosotros les pagamos para que resuelvan. No me importa a mí como ciudadano y a un niño con cáncer, no le importa si la culpa fue del gobierno pasado, antepasado, de quien haya sido. Un niño necesita hoy sus medicamentos. No está pensando en que si hay corrupción, un chiquito de 5 o 6 años quiere salvar su vida. Eso no lo ha entendido o no lo ha terminado de entender, tristemente, el gobierno. Pues me parece, hemos dicho hasta el cansancio, inaudito, que en aras de llevar a cabo un proyecto político que puede ser muy loable, Alejandro, acabar con la corrupción, se lleve o sacrifique vidas humanas. Es Israel, pues mañana vamos a estar muy pendientes de su presencia allá en la conferencia mañanera y volvemos a platicar, ¿te parece? A ver qué les dicen. Claro que sí, Alejandro. Te agradezco, Israel.